Bueno, nos habíamos quedado en, en el escrito, terminando el escrito de demanda. A ver, voy a dejar de compartir esto y me voy al escrito de demanda. Ok. Y yo les decía que cada prestación tenía que tener una premisa fáctica, debía estar sustentada en una premisa fáctica, en una premisa probatoria y en una premisa normativa, ¿no? Entonces, nos habíamos quedado en la prestación de los alimentos, ¿no? Que condene al señor Juan Pérez a pagar una pensión alimenticia provisional y en su momento definitiva suficiente para sufragar mis necesidades. Y yo les había dicho que para fijar la pensión alimenticia en la premisa, en la premisa normativa, perdón, en la premisa, permítanme un segundito, permítanme un segundo. Habíamos dicho que para determinar la pensión alimenticia, la prestación, teníamos que justificar la capacidad económica del deudor, la necesidad de la acreedora y el nivel de vida, ¿no? Entonces, ya habíamos hablado de que era un trabajador, etcétera, etcétera. Ya habíamos hablado aquí en el hecho 5 de la capacidad económica, en el hecho 6 de la necesidad y en el 7 perdón, en el hecho 6 del nivel de vida y en el hecho 7 de lo que requiere, de lo que comprende la pensión alimenticia, ¿no? En términos del artículo 308 del Código Civil, ¿no? Entonces, de ahí, lo que sigue para que nos dé tiempo, vamos a entrar a la contestación a la demanda. Lo que sigue dice que usted condena al señor a garantizar el pago de la pensión alimenticia provisional y en su momento definitiva por cualquiera de los medios que permita la ley y que sean acorde con los principios de necesidad y celeridad de los alimentos. Aquí sería necesidad, proporcionalidad y celeridad de los alimentos, ¿no? Y que usted, y que usted proporcionalidad. Y que usted condene a pagarme la cantidad que se actualice por concepto de gastos eh, y costas que se generen por la tramitación de este juicio, toda vez que es quien ha dado motivo para el inicio de este juicio. ¿Sale? O sea, realmente ahí, ustedes recuerdan que hay dos sistemas, ¿no? Entonces, hay dos sistemas de pago de costas, ¿no? Hay un sistema objetivo y un sistema subjetivo. Sí lo saben, ¿verdad? ¿O no? No. No, A ver, No, maestro. bueno, para el tema del pago de las costas, hay un sistema objetivo que dice, en estos casos, siempre va a haber condena en costas. Ese es el objetivo. La ley establece expresamente en qué casos se deben de pagar obligatoriamente las costas siempre, ¿no? Y lo subjetivo, el subjetivo es aquel en el que en el que está al arbitrio del juez, no a su arbitrariedad, a su arbitrio, en caso de que alguna de las partes haya actuado de mala fe, ¿no? Entonces, vamos a ver, les voy a poner el, el artículo para que lo vean. Entonces, dependiendo y además hay una jurisprudencia que dice que el juez debe de tomar en cuenta
al resolver la conducta procesal, ¿no? Miren, miren. Por ejemplo, miren. ¿Qué pasó, Gerardo Herrera? Gracias, maestro. Mire, yo tenía conocimiento de que en materia familiar Sí. no se hacía condena de gastos y costas. Ujú. Ese vamos a ver. ¿Se acuerdan que les Ah, dije que íbamos a ver si procedía o no procedía? Ahorita vamos a ver ese punto. A ver, vamos a el capítulo cuarto, artículo 180 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Ahorita vamos a ver ese punto, efectivamente, del tema de los gastos y de las costas y en materia familiar. A ver, ¿quién me ayuda con la lectura del artículo 180? Ahí vamos a ver el objeto, el, el punto de vista objetivo, el sistema objetivo y el sistema subjetivo. Yo, profesor. A ver, Yo, Gerardo Villanueva. sí, venga. Capítulo cuarto de las costas. Artículo 180. Por ningún acto judicial se cobrarán costas, ni aun cuando se actuare con testigos de asistencia o se practicaren diligencias fuera del lugar del juicio. Ujú. Síguele. Voy. Artículo 181. Cada parte será inmediatamente responsable de los gastos y costas que originen las diligencias que promueva. El pago de los gastos será a cargo de quien faltare al cumplimiento de la obligación. Cuando las leyes utilicen solamente las palabras gastos o solamente costas, se incluyen ambos conceptos de gastos y costas, y Ujú, la condenación abarcará a los dos. ujú, La condena en costas solo comprenderá la remuneración de la persona representante autorizada para ejercer la profesión de licenciado en Derecho o abogado. ujú, Las personas que originen las personas de origen extranjero no podrán cobrar gastos, sino cuando estén autorizados legalmente en el territorio nacional para ejercer como licenciados en Derecho o ejercicio de la abogacía. ok. Luego, ajá, síguele. Aquí están los dos sistemas, el sistema objetivo y el sistema subjetivo, y ahorita vamos a ver los criterios jurisprudenciales que dice el compañero en relación a que no procede el gasto el pago de gastos y costas en materia familiar, y les voy a dar un contraargumento. Artículo 182. La condena en costa será cuando así lo prevenga la ley o cuando el juicio de la autoridad, cuando a juicio de la autoridad jurisdiccional se haya procedido con temeridad o mala fe, conforme al arancel autorizado Ujú. de la ley orgánica respectiva. Siempre serán condenados, Este es el fracción sistema primera, objetivo. objetivo. ¿Sí? La persona que ninguna prueba rinda para justificar su acción o su excepción si se funda en hechos disputados. Fracción segunda, la persona que presente instrumentos o documentos falsos, testigos falsos, aleccionados o sobornados, Ujú, peritos seleccionados o sobornados, o ponga acciones o excepciones procesales notoriamente frívolas e improcedentes, o haga valer recursos o incidentes de ese tipo con el fin de generar dilaciones al procedimiento. No solamente se le condenará respecto de los señalados, sino que si la sentencia definitiva le es adversa, también se le condenará por todos los demás trámites y así lo declarará dicha resolución definitiva. ajá, ¿Me sigo? sí. 3. La persona que fuere condenada en los juicios ejecutivos, hipotecarios, en los interdictos de retener y recuperar la posesión y la que intente alguno de estos juicios, si no obtiene sentencia favorable. En estos casos, la condenación será en la primera instancia, observándose en la segunda lo dispuesto en la fracción siguiente. Sí.
la persona que fuere condenada por dos sentencias conformes de toda conformidad Ujú. de su parte resolutiva, sin tomar en cuenta la declaración sobre costas. En este caso, la condenación comprenderá las costas de ambas sentencias. Ajá, Quinto, las demás que prevenga este Código Nacional. ok. Hasta ahí. Fíjense que hay fíjense que hay hay varias jurisprudencias, se las voy a compartir, en donde se señala que en materia familiar no procede el pago de gastos y costas, pero les voy a decir con argumentos y contraargumentos, ¿no? Porque recuerden que ahorita pues, ha cambiado el sistema y se van a revisar todos los criterios, ¿no? Entonces, pues no se confíen, o sea, la jurisprudencia no es un criterio escrito en piedra, ¿no? Indestructible. Ahorita van a cambiar mucho los criterios. Entonces, más bien, lo que tienen que hacer es estar pendientes y estar conscientes de que van a cambiar los criterios, ¿no? Entonces, a ver, le voy, les voy a poner los criterios. Perdón, Miren, maestra, ¿el artículo 182 fue del sistema que dijo subjetivo? No el escuché. sistema objetivo es cuando dice, la Sí, ley siempre serán condenados en estos casos, en el juicio ejecutivo, etcétera, etcétera. Y el sistema subjetivo es cuando a juicio del juez la parte actúa con temeridad o mala fe, ok. ¿sí? Porque Sí, eso maestro. depende de la valoración del juez. Y en los otros casos, por ejemplo, pierdes un ejecutivo civil y automáticamente te van a condenar en costas, ¿no? Hayas actuado Sí. de buena o de mala fe, ¿sí? Mm. Ok. Ahora, vean, les voy a poner las jurisprudencias. Miren, aquí están. Les voy a poner la, miren, aquí está. A ver, miren, gastos, costas, familiar. Acercar. Miren, eh, miren, por ejemplo, hay una, hay una tesis, hay diversas tesis que hablan de gastos y costas en materia familiar. A ver, ¿quién me ayuda a leer esto? Seis Es y una tesis, 30. es una tesis aislada, pero es una tesis aislada del segundo tribunal colegiado del 23º circuito. O sea, no es obligatoria y además es de otro circuito. Entonces, a ver, ¿quién lee el rubro? A ver, yo. Sí, justo. Costas en materia familiar. Es improcedente la condena a su pago tratándose de personas pertenecientes a un grupo en situación de vulnerabilidad que defiendan sus derechos alimentarios y a una vida digna. Ujú. Interpretación del artículo 89 Ajá, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de sí, Zacatecas. a ver, síguele. Hechos. En el juicio de amparo directo, se reclamó la sentencia mediante la cual se condenó al pago de gastos y costas en ambas instancias en un juicio de divorcio. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la condena al pago de costas en materia familiar
es improcedente tratándose de personas pertenecientes a un grupo en situación de vulnerabilidad que defiendan sus derechos alimentarios y a una vida digna. Justificación. El artículo 89 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Zacatecas, que prevé la condena al pago de costas en caso de apelación, interpretado conforme al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece el derecho de acceso a la justicia, pone de relieve que es aplicable a los juicios que se sustancien en materia civil, pero no a todos los litigios correspondientes a la materia familiar, ya que de aplicarse a esta última materia indiscriminadamente implicaría que se desatendieran todas las reglas aplicables, tratándose de asuntos que versan sobre menores, incapaces y cuestiones del orden familiar que sean considerados de interés superior y, por otra parte, se desalentaría el ejercicio o defensa de los derechos en un juicio. En ese sentido, en materia familiar, debe privilegiarse el acceso a la tutela judicial a fin de que se preserven derechos como el relativo a los alimentos de cualquier integrante de la familia, prevista en el artículo cuarto constitucional, así como a una vida digna por encima de cualquiera estrictamente pecuniario, como lo es el relativo Perdón, de hasta ahí. costos. Vea, ahora, veamos uno que diga que sí procede las costas. Vamos a ver uno que sí proceda las costas. Por ejemplo, en Querétaro. Y es una tesis aislada, igual de un tribunal colegiado del 22º circuito. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Continúo? Sí, Sí, gusta. Ok. ayúdenme. Costas en materia familiar. Para su condena en segunda instancia, debe atenderse a las particularidades del asunto. Sí, Legislación del Estado de Querétaro. sí, Hechos. En primera instancia de un juicio de divorcio no hubo condena en costas, mientras que en la segunda, la sala responsable condenó al apelante en términos del artículo 136 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro, pues señaló que se ubicó como parte perdedora al resultar inoperantes sus agravios. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que para condenar el pago de costas en materia familiar en segunda instancia debe atenderse a las particularidades del asunto. sí, Justificación. El artículo 136 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro no establece exclusión alguna respecto al pago de costas en los procedimientos jurisdiccionales en materia familiar. Sin embargo, debe partirse de la premisa de que no siempre es factible considerar que las disposiciones que prevén la posibilidad de la imposición de una condena de este tipo persiguen un fin constitucionalmente válido y, por tanto, en atención al principio de conservación de las normas, dicho precepto debe interpretarse de conformidad con el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé el derecho humano de acceso a la justicia a fin de otorgarle un significado que lo haga compatible con la norma fundamental y le permita subsistir en vez de declarar su inconstitucionalidad. Es decir, no debe interpretarse literalmente a fin de concluir que no establece excepción alguna por cuanto hace a la materia familiar y, por tanto, debe aplicarse como una subespecie de la materia civil que pretende regular, pues ello daría lugar a su aplicación a todos los procesos jurisdiccionales en materia familiar, lo que se traduciría en que las partes litigantes se vean desalentadas a defender los derechos sustantivos propios o de un tercero, menores de edad o incapaces, o peor aún, su aplicación implicaría la posibilidad de imponer una condena al pago de costas, perdón, a personas pertenecientes a un grupo vulnerable o a quienes, perdón, ya no se ve, o a quienes deben ser juzgadas con perspectiva de género, en contravención al derecho humano de acceso a la justicia. La regla ok, general es que procede la condena en costas en segunda instancia, pero para determinarla debe distinguirse la materia civil de la familiar, siendo esta sobre la cual son las particularidades de cada asunto, entre ellas la temeridad y mala fe,
las que arrojan la procedencia de la condena con base en lo referente a la interpretación conforme con el derecho de acceso a la justicia. Ok. Ya vieron, por un lado hay uno, por hoy otro lado hay otro. Hay una contradicción de tesis. Esta contradicción es de plenos de circuito. Estos plenos de circuito es del 16º circuito. Es obligatoria en el 16º, no en los demás. Y aquí dice que gastos y costos procesales, su condena o exoneración de pago en los juicios donde concurren intereses de niños, niñas o adolescentes o cuestiones de derecho familiar, interpretación sistemática de los artículos 11 y 12 del Código de Procedimientos Civiles de Guanajuato a la ley del interés superior, ¿no? O sea, entonces, aquí básicamente lo que dice que tratándose de juicios donde concurren cuestiones de derecho familiar, el operador jurisdiccional tiene la obligación de observar el derecho fundamental de protección del núcleo familiar, mismo que le impone la carga en todos los casos de evaluar y eventualmente ponderar la factibilidad de exonerar a la parte perdidosa, pues pueden llegar a concurrir supuestos donde la condena afecte la economía de la familia, la cohesión del núcleo, la eficacia de otras condenas, enumerario o la sanidad de sus relaciones, o incluso asuntos donde la resolución obedezca a cuestiones o circunstancias, como los de suplencia de la queja o instancia, donde ya no podría responsabilizarse del todo a las partes de su condena o absolución. O sea, por un lado, hay tesis que dicen que sí, por otro lado, hay tesis que dicen que no. Por otro lado, hay tesis que hay contradicciones de tesis. Esta contradicción de tesis es de otro estado. Aquí hay otra contradicción de tesis, pero en Veracruz, también de plenos de circuito en Veracruz, ¿no? Entonces, que dice que es improcedente la condena a su pago en los juicios o procedimientos relacionados con el derecho familiar. Entonces, aquí el tema es que ustedes saben el principio que aplica en la jurisprudencia de si no existe la misma ley, no debe existir la misma jurisprudencia, no es aplicable la jurisprudencia de las entidades federativas. ¿Sí, sí saben sí han visto, sí saben esa jurisprudencia o no? Si no Sí, existe maestro, ¿Mandé? es cuando el mismo, bueno, todos los códigos civiles emanan del Código Civil del entonces Distrito Federal o Ciudad de México. En ese sentido, cuando una jurisprudencia interpreta un mismo artículo que es coincidente, pues resulta aplicable. Pues no todos, porque ya hay códigos nuevos, ¿no? Y ahora hay muchos códigos del año 2000, hay muchos códigos del año 2010, etcétera, etcétera. Por ejemplo, la reforma que hubo en la Ciudad de México, ¿no? O sea, hay artículos que no corresponden a los del Código Civil Federal. Más bien es si se trata del mismo artículo con la misma interpretación, con el mismo contenido, puede ser aplicable, porque hasta de lo que yo les dije, pues no es una jurisprudencia que sea aplicable, perdón, que sea obligatoria en la Ciudad de México, ¿no? Son jurisprudencias que son aplicables, perdón, que son obligatorias en otras entidades federativas, que las puede tomar el colegiado o no, porque el artículo 217 de la Ley de Amparo establece claramente las reglas de obligatoriedad de la jurisprudencia, ¿no? ¿Ustedes conocen el artículo 217? ¿Con- Honestamente no me acuerdo. ¿Conocen el 217 de la Ley de Amparo? No sé si me equivoque, pero creo que es uno que señala que la jurisprudencia del Pleno es obligatorio para todos, las de las Ajá, salas en sus materias ajá, y las de los circuitos en el circuito que es aplicable. así Las es, demás podrían ser ilustrativas, ¿no? así es.
Entonces, entonces, afirmar de manera general y categórica que, que no hay costas que no procede el pago de costas en materia familiar no es cierto, es inexacto, ¿no? Es inexacto porque efectivamente en algunos estados han dicho que no, en algunos otros estados han dicho que sí, en algunos estados hay jurisprudencia, pero de plenos de circuito, en otros estados también, que han dicho que no, pero hasta ahorita no vimos una jurisprudencia ni del Pleno ni de las salas de la Suprema Corte de Justicia en donde señale que en donde señale esta situación, ¿no? De que en todo el país, de todos los códigos, no hay condena en costas, porque pues los dos argumentos están ahí. El argumento en el que se basa la justificación de cobrar costas es que el código no excluye expresamente a la materia familiar al pago de costas. Entonces, y el código, tendríamos que buscar algún artículo en el Código Nacional, yo no lo he encontrado, en el que diga que no, que excluya a la materia familiar en el pago de costas. Incluso acuérdense cuando vimos la aplicabilidad de las de los libros y de los capítulos del código. Muchos aplican para la materia civil y para la materia familiar, ¿no? Entonces, ese argumento, esa afirmación es muy genérica y tiene que... Y otro argumento que les doy es que, pues ahorita al cambiar los jueces, pues van a cambiar, van a cambiar los criterios y están cambiando los criterios, ¿no? Bueno, Perdón, perdón, maestro. sí, Hay, bueno, venga, este, diríamos que cada un criterio de los dictados por los colegiados sí, sería un indicador, así no, es, no es un contundente. Por no. otra parte, maestro, estábamos esperando que, ¿se acuerda que nos dijo que íbamos a hacer, cómo hacer el estudio de gradas para efecto de la inconstitucionalidad de una norma? Y eso lo vamos a ver en la contestación a la demanda. Pudiera ser el caso de las costas, Sí, que se hiciera un análisis. sí, sí, ¿por qué? Porque yo creo que vulnera el principio de Acceso a la disposición normativa. justicia o acceso a la justicia, Sí, porque tengo la espada, o si ejerzo el derecho o pretendo que se me otorgue el derecho, me condenas y pierdo. Entonces, eso pasaba, no sé si se acuerdan, en el juicio de nulidad de la nulidad de juicio concluido. Eso pasaba. ¿No? Y por ejemplo, si tú presentas un recurso en algunos recursos, por ejemplo, el recurso de revisión o el de queja notoriamente improcedente, a 6:45. criterio del juzgador o del tribunal, te pueden, ¿cómo se llama? Te pueden multar, ¿no? A ver, vamos a ver la jurisprudencia. Es una jurisprudencia de colegiados. A ver, ¿quién me ayuda con la lectura? Va. Jurisprudencia para que la emitida con motivo de la interpretación de la legislación de una entidad federativa sea aplicable en otra, deben existir en ambos estados disposiciones legales con similar contenido. ¿Continúo? Sí, por favor. Ok. Si bien los tribunales colegiados de circuito, en la resolución de los asuntos de su competencia, están facultados para emitir criterios interpretativos de la legislación de las entidades federativas,
y al hacerlo colman los posibles vacíos legislativos que pudieran advertirse. Esta atribución no puede llegar al extremo de integrar una aparente laguna normativa a partir de la existencia de una tesis aislada o jurisprudencia referida en una legislación de un Estado de la Federación. Distinto al que se suscita el conflicto, si en la legislación aplicable no existe una disposición con contenido análogo al ya interpretado por diverso tribunal, pues sostener lo contrario implicaría extender el contenido de aquel a cuestiones inherentes a la ley expedida por otra soberanía legislativa, sin considerar el ámbito territorial de aplicación de la norma vigente en cada demarcación federal, provocando así el desconocimiento de la soberanía en cada estado miembro de la federación. ¿Ya vieron? Entonces aquí eh, el tema es que, pues dependiendo la jurisprudencia, pues interpreta artículos de cierta entidad federativa, y si en otra entidad federativa esa institución es interpretada, bueno, tiene un contenido diferente legislativamente hablando, pues no es aplicable automáticamente, ¿no? Ya vieron, dependiendo de la entidad federativa, y no solo eso, sino también el artículo 121 constitucional. Miren. También el artículo 121 constitucional es justificación, pues, para distinguir, o sea, no podemos aplicar, eh, yo sé que en muchos lugares aplican o ponen las tesis y las jurisprudencias que creen que les benefician, pero pues, hay una técnica de aplicabilidad y de obligatoriedad de la jurisprudencia, ¿no? Y yo me ha tocado en el litigio, ¿no? Que ponen tesis y tesis y tesis. Y es que esta tesis me favorece. Espérate, primero, ni es obligatoria. Segundo, ni siquiera es aplicable al caso, ¿no? Porque el colegiado que interpretó este artículo, el artículo que interpretó el colegiado es distinto al artículo de este otro circuito, ¿no? Y entonces cito esa jurisprudencia y cito el artículo 121 constitucional. ¿Saben qué establece el 121 constitucional? Miren, No, profe. miren. A ver, ¿quién me ayuda con la lectura? Nada más el párrafo primero con la fracción primera. Artículo 121. En cada entidad federativa se dará entera fe y crédito de los actos públicos, registros y procedimientos judiciales de todas las otras. El Congreso de la Unión, por medio de leyes generales, prescribirá la manera de probar dichos actos, registros y procedimientos, y el efecto de ellos, sujetándose a las bases siguientes. Fracción primera. Las leyes de una entidad federativa solo tendrán efecto en su propio territorio y por consiguiente no podrán ser obligatorias fuera de él. ¿Ya vieron? O sea, no le pueden dar obligatoriedad a leyes fuera del territorio del Estado, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con la jurisprudencia. La jurisprudencia, al ser, ¿cómo se llama? Eh, Permítame un segundo. Entonces, ¿ya vieron? Y por último, les quiero poner el artículo 217 de la ley de amparo, eh, de la ley de amparo. Les quiero poner el artículo 217, pues para que vean que no es automático. O sea, yo sé que en muchos lugares así pasa, y pues, tú pon la que nos convenga, pero pues no. O sea, si llega una persona que sepa
de la técnica de la jurisprudencia, que también vamos a hacer un taller de eso. Yo creo que el próximo taller vamos a hablar sobre ese tema, sobre la estrategia de la aplicación de la jurisprudencia. Pues hay reglas, o sea, no es nada más la que te convenga ni la que nos beneficie, ¿no? Es que sea obligatoria o que sea aplicable, y son cosas diferentes. A ver, ¿quién me ayuda con el 217 de la ley de amparo? Y artículo 217, la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, con excepción de la propia Suprema Corte. Ok, luego, Ujú. La jurisprudencia que establezcan los plenos regionales es obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas de su región, salvo para la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los plenos regionales. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas de su circuito, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los plenos regionales y los tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. ok. Entonces, aquí el tema, e incluso suponiendo, es que esto es importante, compañeros, suponiendo que en su circuito haya jurisprudencia de colegiado, o suponiendo que en su circuito haya jurisprudencia de pleno, o haya jurisprudencia en ese sentido, aún así, si les contrario a sus intereses, ustedes pueden inducir su asunto a la Suprema Corte de Justicia. Acuérdense que lo que dice el 217, la jurisprudencia no es obligatoria del colegiado ni de los plenos, no es obligatoria para las salas ni para el pleno. Entonces, a la Suprema Corte de Justicia se llega por dos caminos. ¿Cuáles son? La inconstitucionalidad de la norma que se haya argumentado, Sí, pero tiene dos caminos, dos métodos, dos metodologías, dos caminos para llegar a la Corte. ¿Cuáles son? pues uno sería el amparo contra leyes y el otro sería el amparo, pero ya contra la resolución en que se combata la ley por inconstitucional. Sí tiene razón, pero son dos mecanismos. O sea, en ambos hay inconstitucionalidades de leyes, inconstitucionalidades, pero son dos mecanismos diferentes. ¿Cuáles son? Uno sería por la facultad de La atracción, facultad de atracción. Efectivamente. ¿Y el otro? sería por cuando se hace la denuncia, Por la competencia cuando originaria. se considera relevante. ¿Mande? Son dos mecanismos. La facultad de atracción y por competencia originaria. Ok, ¿Sí? Ok. muy bien. Bueno, le seguimos. Entonces, ya que voy a poner la demanda ya casi la vamos a terminar. Ya están los hechos. Después de los hechos, ¿se acuerdan que habíamos transcrito la exposición clara y sucinta de los hechos en que el actor funde la demanda, relacionándolos a su vez con el título o títulos de las acciones? Luego sigue en términos, a ver, aquí está. En términos del artículo 235, fracción séptima, viene el capítulo de derecho, ¿no? Viene nuestra premisa normativa. Entonces, con fundamento en el artículo 235, fracción séptima del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, señalo, hay algunos que nada más le ponen derecho, capítulo de derecho, pero lo que dice estrictamente el código es
los fundamentos de derecho, la clase de acción, los preceptos legales, los preceptos y criterios y criterios, los preceptos y criterios, los preceptos legales y criterios jurisprudenciales aplicables, doctrinales o principios jurídicos aplicables. Quien, quien, quien hizo, quien redactó este artículo, esta fracción no tiene ni idea de lo que establece el artículo 14 constitucional. ¿Se acuerdan que les había dicho que, bueno, en el artículo 14 constitucional establece que cómo debe ser la sentencia definitiva, ¿no? La sentencia definitiva debe ser conforme a la letra, a su interpretación jurídica y a falta de ley, conforme a los principios generales del derecho. Entonces, nuestra premisa normativa debería ser conforme al artículo 14 constitucional. Miren, a ver, ahí va. Aquí está. A ver, les voy a poner el 14 constitucional. A ver, vamos a leer párrafo primero, párrafo segundo, párrafo tercero, párrafo cuarto o último del artículo 14 constitucional que establece. Pues sí, baja tantito la... ¿Mandé? ¿A partir de dónde? Es que... El cuarto, el último párrafo, el que estoy señalando en Ah, azul. ya. Sí, Sí. porfa. En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho. Ok, entonces yo les había dicho que la sentencia definitiva, o sea, no coincide lo que dice la fracción del 235, la fracción séptima, con lo que establece el 14 constitucional, de cómo debe ser. O sea, debe haber una congruencia entre la premisa normativa de nuestra demanda con la premisa normativa de la sentencia. Y la premisa normativa de la sentencia, según el artículo 14 constitucional, debe ser conforme a la letra o a su interpretación jurídica de la ley, y a falta de ley se fundará en los principios generales del derecho. Entonces, lo que tenemos que poner es la letra del artículo, su interpretación, ya sea exegética, bueno, esa no es interpretación, sistemática, histórica en su vertiente dinámica, histórica en su vertiente estática, teleológica. ¿Sí saben qué es? ¿Sí saben, ¿sí saben cuál es la interpretación histórica en su vertiente estática y dinámica? Profesor, será la correspondiente al momento en que se dictó la norma. Esa es la estática. ¿Y la dinámica? Las adecuaciones que se han hecho a la norma. La dinámica es la interpretación al momento, la interpretación histórica en su vertiente estática es la interpretación de que se le daba al artículo al momento de su creación. Y la histórica en su vertiente dinámica es
es la interpretación que se le da al momento de su aplicación. O sea, por ejemplo, se creó en la quinta época, hay una interpretación de la quinta época y se está aplicando ahorita en la 11ª época, ¿no? Esa es la diferencia. Y puede cambiar totalmente, y así ha cambiado, ¿no? Entonces también hay otra interpretación que debemos de tomar en cuenta para nuestra premisa normativa, que es el artículo primero, párrafo segundo de la Constitución, que es la interpretación conforme. ¿Quién me ayuda con la lectura? Sí, Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Así es. Entonces la interpretación conforme, ¿no? Así es. Este, ok, ok. Luego, eh, entonces, vamos a regresar a nuestra demanda para hacer nuestra premisa normativa. ¿Cómo hago yo mi premisa normativa? Vean lo que dice, después de lo que leyeron, vean lo que dice los fundamentos de derecho, la clase de acción, los preceptos legales y criterios jurisprudenciales aplicables, doctrinales o principios jurídicos aplicables. Permítanme un segundito. Perdónenme. Ok, entonces, eh, he tenido una semana muy complicada.
de asuntos, afortunadamente. Muchos, 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 muchos temas. Entonces, aquí habla de los fundamentos de derecho, la clase de acción, los preceptos legales, criterios jurisprudenciales, doctrinales, principios jurídicos, todo mezclado. Entonces, tendría que ser los preceptos, la interpretación conforme del primero, la interpretación jurídica del 14, el precepto, la falta de ley, los principios generales del derecho, ¿no? Nadie está obligado al imposible, nadie puede aprovecharse de su propio dolo, nadie puede aprovecharse, nadie puede dársele, nadie puede aprovecharse de su propia torpeza, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué es lo que yo hago? ¿Qué es lo que yo hago? Miren, lo que yo hago, acuérdense que les dije que cada prestación debe tener su premisa fáctica, su premisa probatoria y su premisa normativa. Entonces, aquí vamos a poner lo que hago yo en este capítulo. Agarro esto y le hago así. Entonces, ¿no? Entonces, hago esto. Entonces, hago y le pongo los fundamentos jurídicos de esto, ¿no? De cada prestación. Entonces, que usted declare la disolución del vínculo matrimonial que me une con el señor Juan Pérez. ¿En dónde estará el precepto legal que regula esta prestación? 266 al 291 del Código Civil. Efectivamente. Entonces, nos vamos al Código Civil. Al Código Civil. Y miren, nos vamos al Código Civil y nos vamos al capítulo que regula el divorcio. Capítulo 10. Así es. Ahí está. Es el artículo 266, a ver, del Código Civil. Artículo 266. ¿Quién me ayuda? Yo, maestro. Artículo 266. El divorcio disuelve el vínculo del matrimonio y deja a los cónyuges en aptitud de contraer otro. ¿Ok? Párrafo segundo. Su trámite podrá ser bilateral o unilateral conforme a las reglas previstas en este ordenamiento. Síguele. En cualquiera de los casos, solo se decretará cuando se cumplan los requisitos exigidos por este código y por las normas adjetivas aplicables. Y aquí hay otro problema, otro tema, 267. Artículo 267. El cónyuge que unilateralmente desee promover el juicio de divorcio deberá acompañar a su solicitud la propuesta para regular las consecuencias inherentes a la disolución del vínculo matrimonial, debiendo contener los siguientes requisitos. Fracción primera, la designación de la persona que tendrá la guarda y custodia de las hijas o hijos menores de edad o de los mayores que requieran algún apoyo o descanso y estudio de las hijas y los hijos. Que no es nuestro caso, ¿no? Segunda, las modalidades bajo las cuales el progenitor que no detente la guarda y custodia ejercerá el derecho de visitas, respetando los horarios de comidas, descanso y estudios de las hijas y los hijos. En caso de existir hijos con minoría de edad y de los cuales su custodia o cuidado no ejercida
por un solo progenitor o en el mismo domicilio, se deberá incluir en el convenio para regular las consecuencias inherentes a la disolución del vínculo matrimonial, el régimen de visitas y convivencias entre ellos, con las modalidades que fijen el lugar y la forma en que deberá desarrollarse, garantizando que cada uno de los menores hijos puedan continuar bajo la custodia o cuidado de sus respectivos progenitores y con ello fortalecer sus lazos afectivos, respetando los aspectos antes mencionados. Sí. Tercera, el modo de atender las necesidades de las hijas e hijos y, en su caso, del cónyuge a quien deba darse alimentos, especificando la forma, lugar y fecha de pago de la obligación alimentaria, así como la garantía para asegurar su debido cumplimiento. Sí. Cuarta, designación del cónyuge al que corresponderá el uso y disfrute del domicilio conyugal, en su caso, y del menaje, señalándose la fecha de salida del cónyuge que deberá desocupar el domicilio. Sí. Quinta, la manera de administrar los bienes de la sociedad conyugal durante el procedimiento y hasta que se liquide, así como la forma de liquidarla, exhibiendo para ese efecto las capitulaciones matrimoniales, el inventario que considere, bienes muebles e inmuebles, así como animales de compañía, en su caso, avalúo y el proyecto de partición. Y en el caso que las personas divorciantes sean poseedoras de uno o varios seres sintientes, Ajá. el convenio para regular las consecuencias inherentes a la disolución del vínculo matrimonial podrá contener el plan de cuidados que garantice la protección y el bienestar de los mismos, precisando quién será responsable de la custodia, teniendo en cuenta factores como la capacidad de cada parte para proporcionar un ambiente adecuado y seguro para los seres, así como la disponibilidad de tiempo y recursos para cuidar de ellos. Ujú. Y sexta, en el caso de que los cónyuges hayan celebrado el matrimonio bajo el régimen de separación de bienes, deberá señalarse la compensación, que no podrá ser superior al 50% del valor de los bienes que hubieren adquirido, a que tendrá derecho el cónyuge que, durante el matrimonio, se haya dedicado preponderantemente al desempeño del trabajo del hogar y, en su caso, al cuidado de las hijas o los hijos, o que no haya adquirido bienes propios, o habiéndolos adquirido, sean notoriamente menores a los de la contraparte. La jueza o juez de lo familiar resolverá atendiendo las circunstancias especiales de cada caso. Ok. Perfecto. Em, Vamos a seguir. Entonces, lo que vamos a hacer es, lo que yo pongo es lo siguiente. La declaración de la disolución del vínculo matrimonial que me une con el señor Juan Pérez está prevista en el artículo 266 del Código Civil aplicable en la Ciudad de México, ¿no? 7:15. Ok. Luego, B. Que usted declare la, la disolución y liquidación de la sociedad conyugal que existe entre el señor Juan Pérez y la suscrita. ¿En dónde la vamos a encontrar?
También el Código Civil, ¿no? Sí, todo es Código Civil. Todo es Código Civil. Ahora, eh, mm, es el artículo. A ver, ahorita les digo qué artículo es. Mm, Hay un artículo que habla de la disolución, porque una cosa es la disolución y otra cosa La es sociedad la conyugal. liquidación, ¿no? Una cosa es la disolución y otra cosa es la liquidación. Eh, dice aquí, dice, bueno, lo primero que tenemos que hacer es acudir al capítulo cuarto del matrimonio con relación a los bienes. Y ahí vamos a encontrar el tema de la disolución. El artículo del matrimonio en relación con los bienes. ¿Quién me ayuda a leer el artículo 178? Va. El, perdón, artículo 178. El matrimonio debe celebrarse bajo los regímenes patrimoniales de sociedad conyugal o separación de bienes. Ok, entonces de aquí debe haber una, vamos a suponer que estuviéramos en cualquier código, en cualquier código debe estar lo relativo a la disolución. Aquí está la sociedad conyugal. A ver, ¿qué establece el artículo 183? 183. La sociedad conyugal se regirá por las capitulaciones matrimoniales que la, Bien, perdón, matrimoniales que la, bien. ¿Mandé? A ver, perdón, creo que alguien está ahí con sus micrófonos. Ya, a ver, lo vuelvo a poner. Ajá. perdón, lo estoy leyendo en mi código, posiblemente el texto cambie, pero es reciente. La sociedad conyugal se regirá por las capitulaciones matrimoniales que la constituyan y en lo que no estuvieren expresamente estipulado por las disposiciones generales de la sociedad conyugal, Ujú. los bienes adquiridos durante el matrimonio formarán parte de la sociedad conyugal, salvo pacto en contrario. Ahora, de aquí está. Que la sociedad, lo que yo les decía anteriormente, que la sociedad conyugal puede terminar durante el matrimonio si así lo convienen los cónyuges. Lo pueden hacer ante un notario, lo pueden hacer mediante una jurisdicción voluntaria, ¿no? Y aquí vienen los motivos y Sería acá, 203, 204. a ver, vamos a ver. Aquí está, artículo 197, ¿qué establece? Desde la sociedad conyugal termina por la disolución del matrimonio, por voluntad de los consortes, por la sentencia que declare la presunción de muerte del cónyuge ausente y en los casos previstos en el artículo 188. Ok, entonces, luego de ahí, el 203 habla de la disolución. El 197 regula la disolución de la sociedad. El 197. Y el 203 habla de la liquidación. ¿Qué establece el 203? Artículo 203. Disuelta la sociedad, se procederá a formar inventario en el cual no se incluirán el hecho, los vestidos ordinarios y los objetos de uso personal o de trabajo de los cónyuges, que serán de estos o de sus herederos. Ok. Eh, luego el 204. Terminando el inventario, se pagarán los créditos que hubiere contra el Fondo Social y el sobrante, si lo hubiere, se dividirá
entre los cónyuges en los términos pactados en las capitulaciones matrimoniales y a falta u omisión de estas a lo dispuesto por las disposiciones generales de la sociedad conyugal. En caso de que hubiere pérdidas, el importe de estas se deducirá del haber de cada cónyuge en proporción a las utilidades que debían corresponderles. Y si uno solo llevó el capital, de este se deducirá la pérdida Ok. total. Entonces, estamos hablando que el 197, 203 y 204 sustentan nuestra petición. Entonces, aquí lo que hacemos es la declaración de la disolución y liquidación de la sociedad conyugal que existe entre el señor Pérez y la suscrita. Están previstas, porque son figuras diferentes, la disolución y la liquidación, en los artículos, en los artículos 197, 203 y 204, ¿no? El Código Civil. Luego, que preserve los bienes muebles e inmuebles que forman parte de la sociedad conyugal. ¿Eso dónde está? Serían medidas cautelares. Ujú. ¿En dónde está? Tiene que estar en el Código Nacional. Efectivamente. Efectivamente. Eh, efectivamente, habíamos visto que la sentencia puede tener por objeto preservar, ¿se acuerdan? Entonces, hay varios artículos que hablan sobre la acción preservativa. Entonces, de entrada, a ver, algo estoy haciendo aquí. Espérame tantito. Nos vamos al código nacional. A ver, vamos al código. Artículo 8, fracción segunda. A ver, ¿quién lee el artículo 8, fracción segunda? Del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. La, la fracción segunda, la violación de un derecho, el Ujú. incumplimiento o desconocimiento de una obligación o la necesidad de declarar, preservar o Desde el artículo 8, por favor. perdón. Artículo 8. El ejercicio de la acción requiere, 1, la existencia de un derecho, 2, la violación de un derecho, un incumplimiento, desconocimiento de una obligación o la necesidad de declarar, preservar o constituir un derecho o Ahí imponer está. un La necesidad de declarar, preservar, constituir o imponer una condena. ¿Se acuerdan que les dije que había acciones declarativas, constitutivas, de condena, preservativas? Aquí Sí. están. Y también nos vamos al artículo 125 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. ¿Qué establece el 125? ¿Quién me ayuda? Y artículo 125. Solo puede iniciar o intervenir en un procedimiento judicial quien tenga interés en que la autoridad jurisdiccional declare, constituya, preserve o modifique un derecho o imponga una condena y quien tenga el interés contrario. Estas son las clases de acción. Acción declarativa, acción constitutiva, acción preservativa, acción modificativa o acción de condena, ¿no? Entonces, podemos meter más, pero ya con eso son suficientes. Y decimos que mi petición de que preserve los bienes muebles e inmuebles que forman parte de la sociedad conyugal
tiene sustento en los artículos 8, fracción segunda, y 125 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Civiles y familiares. ¿Está claro? Ahora, ¿ustedes lo han hecho así No, en sus demandas? no. No, Porque No, porque, profesor. porque lo que hacen No, con eso, maestro. obligan a la parte contraria, obligan a la parte contraria, obligan a la parte contraria a destruir el derecho, ¿no? Y ahí también, ahí vamos a ver la estrategia. O sea, vamos a ver la estrategia de cómo nos oponemos a las prestaciones, cómo atacamos los hechos, cómo atacamos el derecho, cómo atacamos las pruebas, ¿no? Entonces, mm, que condene a la restitución de la parte alícuota que corresponde al 50% de los bienes muebles e inmuebles de los que soy copropietaria con motivo de la disolución de la sociedad conyugal. Igual, nos vamos al Código Civil, nos vamos al Código Civil y nos vamos al capítulo de la sociedad conyugal, ¿no? Entonces, nos vamos al artículo. Aquí está. A ver, vamos a. Aparte le da orden a nuestra ruta de acción. Así es, efectivamente. Le da orden a sus pruebas, le da orden a la admisión, preparación, ofrecimiento, admisión, preparación, desahogo, valoración. Le da orden a todo le da orden, ¿no? Entonces, eh, dice aquí está, el artículo 182 cuater. ¿Quién lo lee? Artículo 182 cuater. Salvo pacto en contrario, que conste en las capitulaciones matrimoniales, los bienes y utilidades a que se refiere el artículo anterior corresponden por partes iguales a ambos cónyuges. Entonces, ese es el 182 cuater, ¿no? Sí. 182 cuater. Entonces, le ponemos la condena a que pido Mm. o la restitución la condena que le pido para restituirme de la parte alícuota que corresponde al 50% de los bienes muebles e inmuebles de los que soy copropietaria con motivo de la sociedad conyugal y liquidación de la sociedad conyugal, está prevista o está prevista, ¿en qué artículo? 7:30. En el artículo, 182 cuatro. ajá, 182 cuater. Del Código Civil aplicable en la Ciudad de México. ¿Sale? Luego, que usted declare la nulidad absoluta para efectos de determinar la capacidad económica del demandado de la simulación del contrato de trabajo que supuestamente existe entre el deudor alimentario y su señor padre. Entonces aquí
la declaración de nulidad absoluta que le pido está prevista en los artículos. ¿Se acuerdan que hablamos de la simulación? Hablamos de la simulación, entonces nos regresamos al Código Civil y nos vamos al capítulo de la simulación, de la simulación, de la simulación de los actos. Es el artículo 2180. ¿Qué establece el 2180? Artículo Código Civil. 2180. Venga. Es simulado el acto que las partes declaran o confiesan falsamente lo que en realidad no ha pasado o no se ha convenido entre ellas. 2181. Artículo 2181. La simulación es absoluta cuando el acto simulado nada tiene de real. Es relativa cuando un acto jurídico se le da una falsa apariencia que oculta su verdadero carácter. 2182. Artículo 2182. La simulación absoluta no produce efectos jurídicos. Descubierto el acto real que oculta la simulación relativa, ese acto no será nulo, si no hay ley que así lo declare. Entonces, entonces la nulidad pues, está en el 2182, ¿no? Del Código Civil. Entonces, nos regresamos a nuestra demanda y entonces, la petición, la declaración de nulidad está prevista vamos a poner, está prevista en el artículo 2182, en el artículo 2182 del Código Civil aplicable en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, luego que usted condene al señor Juan Pérez a pagarme una pensión alimenticia provisional y en su momento definitiva suficiente para sufragar mis necesidades, la encontramos en el capítulo de los alimentos del Código Civil. Nada más entonces hay que irnos al Código Civil, ¿no? A ver. A ver, dice aquí, hay un artículo que dice que a ver, dice aquí, el 323 del Código Civil. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Cuál es el 300? Ah, ok. 323 del Código Civil. Artículo 323. En casos de separación o de abandono de los cónyuges, el que no haya dado lugar a ese hecho podrá solicitar al juez de lo familiar que obligue al otro a seguir contribuyendo con los gastos del hogar durante la separación, en la proporción en que lo que venía haciendo hasta antes de esta, así como también satisfaga los adeudos contraídos en los términos del artículo 322. Si dicha proporción no se pudiera determinar, la jueza o el juez de lo familiar fijará la suma mensual correspondiente y dictará las medidas necesarias para asegurar su entrega y el pago de lo que ha dejado de cubrir desde la separación. Ok, entonces hay otro artículo, adicionalmente hay otro artículo, que dice que los cónyuges deben de darse alimentos e incluso después
del divorcio, ¿no? 302. Así es, 302. A ver, vamos al 302. A ver, ayúdenme con la lectura. El artículo 302. Los Sí, cónyuges y concubinos están obligados a proporcionarse alimentos. La ley determinará cuando queda subsistente esta obligación en los casos de separación, divorcio, nulidad de matrimonio y otros que la ley señale. entonces sería el artículo 302 en relación al artículo 323, ¿no? 308. No, es que, bueno, sí, también porque ahí está lo que comprenden los alimentos, ¿no? A ver, entonces lo que ponemos aquí es la solicitud o la petición Ah, estoy haciendo el de de que, 100. de que condena al señor a pagar una pensión, está prevista en los artículos 302, 308 y 323 del Código Civil aplicable a la Ciudad de México. ¿Sí? Ya casi tenemos el derecho. Luego, que usted condene al señor Juan Pérez a garantizar, este está en el 317. 317, la petición de que condene al señor, la petición de que condene al señor Juan Pérez a garantizar el pago de la pensión alimenticia provisional y provisional en su momento definitiva por cualquiera de los medios que permita la ley y que sean acordes a los principios de necesidad, proporcionalidad y celeridad de los alimentos, está prevista en el artículo 317 ahorita vemos el artículo del Código Civil aplicable a la Ciudad de México. Eh, vámonos al artículo 317 del Código Civil. Desde aquí, aquí está, artículo 317. ¿Quién me ayuda? Yo, maestro. Sí, Artículo 317. El aseguramiento podrá consistir en hipoteca, prenda, fianza, depósito de cantidad bastante a cubrir los alimentos o cualquier otra forma de garantía suficiente a juicio del juez. ok, entonces está en el 317. ¿Sale? Luego, nos falta la última. Nos falta la última. eh, la solicitud. La solicitud de que usted condene al señor a pagarme la cantidad que se actualice por concepto de gastos y costas, ¿en dónde está prevista? Código Nacional. Así es. Vamos al Código Nacional. Vámonos al Código Nacional. Vámonos al artículo 180.
180, pero más bien artículo 182. A ver, leamos el artículo 182 y les dije que hay un sistema objetivo y hay un sistema subjetivo. El sistema objetivo es cuando lo establece la ley, siempre serán condenados. Y el sistema subjetivo es cuando, a juicio del juez, hayan procedido con temeridad y mala fe. Están en el artículo 182. A ver, ¿quién me ayuda a leer el artículo 182? Sí, Yo, maestro. Venga. Artículo 182. La condena en costas se hará cuando así lo prevenga la ley o cuando, a juicio de la autoridad jurisdiccional, se haya procedido con temeridad o mala fe, conforme al arancel autorizado en la ley orgánica respectiva. Sí. Siempre serán condenados, fracción 1, la persona que ninguna prueba rinda para justificar su acción o su excepción si se funda en hechos disputados. Ujú. Fracción 2, la persona que presente instrumentos o documentos falsos, testigos falsos, aleccionados o sobornados, peritos aleccionados o sobornados, o ponga acciones o excepciones procesales notoriamente frívolas e improcedentes, o haga valer recursos o incidentes de ese tipo con el fin de generar dilaciones al procedimiento. No solamente se le condenará respecto de los señalados, sino que si la sentencia definitiva les adversa, también se le condenará por todos los demás trámites y así lo declarará dicha resolución definitiva. Ujú. A ver, Fracción lo voy a leer 3. un poco. La persona que fuere condenada en los juicios ejecutivos, hipotecarios, en los interdictos de retener y recuperar la posesión y la que intente alguno de estos juicios si no obtiene sentencia favorable. En estos casos, la condenación se hará en la primera instancia, observándose en la segunda lo dispuesto en la fracción siguiente. Ujú. Fracción cuarta. La persona que fuere condenada por dos sentencias conformes de toda conformidad de su parte resolutiva, sin tomar en cuenta la declaración sobre costas. En este caso, la condenación comprenderá las costas de ambas instancias y, fracción quinta, las demás que prevenga este Código Nacional. Ok. Yo tengo una Entonces, duda, profesor. venga. ¿No contraviene el párrafo segundo del artículo 17 constitucional, el de la tutela efectiva? ¿En qué sentido? En el caso que quedan prohibidas las cosas judiciales. Ujú. Efectivamente, aquí tienes un punto muy interesante. A ver. Y aquí es un tipo de interpretación histórica que puedes hacer una interpretación histórica en su vertiente estática, es decir, cuando se creó el artículo, o puedes hacer una interpretación histórica en su vertiente histórica estática o su vertiente dinámica, cuando se va a aplicar. Eh, Cuando se creó el artículo, hay que acudir al diario de los debates respecto al 17 constitucional y se refería a que no se cobraría por el sistema de justicia, como sucedía, por ejemplo, en Roma, ¿no? O como sucede en algunos otros 7:45. países, ¿no? Que se cobra el sistema de justicia, a ese se refería, a las cosas judiciales, no al pago de gastos y costas que se generaran entre uno u otro, que no fueran derivados del servicio de justicia. Pero eso sería una interpretación histórica en su vertiente estática. Pero si hicieras tú una interpretación histórica en su vertiente dinámica, es decir, cuando se aplique, y hicieras a su vez una interpretación conforme al artículo 17 constitucional, pues lo que habría que argumentar es que ese precepto es inconstitucional porque te obliga a pagar
gastos relacionados con, no solo con el servicio de justicia, sino vinculados con el propio servicio de justicia, como el pago de los abogados, como el pago de los peritos, cuando pudiste bien acudir a un defensor de oficio y no quisiste. Tú no quisiste acudir a un defensor de oficio que es pagado por el Estado y te fuiste a un defensor o un abogado privado, ¿no? O sea, eh, yo le daría, y acuérdense que cuando existen dos interpretaciones, hay dos principios, que es la interpretación conforme y el principio pro persona, que nos dicen qué hacer cuando hay dos interpretaciones contrarias o contradictorias. El principio de interpretación conforme nos dice, cuando hay dos interpretaciones contrarias o contradictorias, debes de interpretar el artículo a favor de la interpretación que sea más acorde al derecho humano, es decir, al derecho de acceso a la justicia. Y el derecho pro persona es, cuando haya dos interpretaciones, debe ser acorde, debes de interpretar, dar la interpretación más acorde al mayor beneficio a la persona, ¿no? Entonces, en uno es en uno es en el más acorde al derecho humano y en otro es el más acorde al beneficio de la persona, ¿sí? Yo no lo. Ahora, se las pongo al revés. Se las pongo al revés. El arancel, el arancel, Muy 200 pesos, 1,000 pesos por escrito, 1,000 pesos, 10,000 pesos por la demanda, por el estudio y elaboración de la demanda. O sea, imagínense, es contradictorio con el Código Civil que está en el contrato de prestación de servicios que señala que el precio o el honorario más bien, será de acuerdo al prestigio del prestador, a la dificultad del asunto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué me fijas un arancel en gastos y costas, y por el otro lado en el Código Civil? Vamos a verlo para que vean la inconstitucionalidad y les voy a poner la tesis que habla de esa inconstitucionalidad, que habla cuando hay contradicción entre dos normas. Miren, por seguridad jurídica, miren. Mm, ah, Necesito como mucha. Tomo humidita, tomo humidita, mamá. ¿Qué pasó hoy? ¿Ya me estaban cachando igual que a mí? A ver, a ver. A ver, les voy a poner la jurisprudencia. No, los que tienen hijos ya sabrán, ¿no? Les hablan todo el día. A ver, les voy a poner la jurisprudencia. Seguridad jurídica, inconstitucionalidad, leyes. Es jurisprudencia. Miren, a ver, ese es de la primera sala. Nada más quien me ayuda a leer el puro rubro, porque ya no nos queda mucho tiempo. A ver, perdón. Ah, está mal aquí. Es una jurisprudencia de la primera sala, la primera J 104/2011. A ver, qué establece el rubro? A ver, dice, amparo contra leyes. La inconstitucionalidad de estas puede derivar en la contradicción con otras de igual jerarquía, cuando se muestre violación a la garantía de seguridad jurídica. Aquí hay una violación a la garantía de seguridad jurídica porque el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares establece que las costas serán de acuerdo el pago de gastos y costas serán de acuerdo al arancel. Y si nos vamos al Código Civil, si nos vamos al Código Civil y vamos al contrato de prestación de servicios, dice otra cosa. Miren, dice,
Artículo 2607 del Código Civil. ¿Quién lo lee? Artículo 2607. Cuando no hubiera habido un convenio, los honorarios se regularán atendiendo juntamente a la costumbre del lugar, a la importancia de los trabajos prestados, a la del asunto o caso en que se prestaren, a las facultades pecuniarias del que recibe el servicio y a la reputación profesional que tenga adquirida el que lo ha prestado. Si los servicios prestados estuvieran regulados por arancel, esta servirá de norma para fijar el importe de los honorarios reclamados. Yo alegaría que hay una discriminación normativa, porque por un lado dice que si no hay, o sea, regula tres hipótesis. La primera regula cuando hay convenio. La segunda regula cuando no hay convenio. Y la tercera cuando hay arancel. Entonces, pero si el arancel es muy mínimo, ¿por qué no debe ser declarado inconstitucional y no debe de aplicarse la costumbre del lugar, la importancia de los trabajos, la del asunto, la del caso, las facultades pecuniarias del que recibe el servicio y la reputación profesional? ¿Por qué un arancel? ¿Por qué 10 pesos por 10,000 pesos por una demanda? O sea, imagínense, les ponen a hacer una demanda de un asunto que vale 300 millones de pesos, ¿no? Ahorita yo traigo un asunto estoy defendiendo ya me llegó al final. Estoy defendiendo en la etapa de ejecución de sentencia, porque acuérdense que sentencia ganada y no ejecutada se le lleva la chingada, ¿no? Ya se los había dicho, ¿no? Entonces, estoy ahorita en la etapa, los contrarios están tratando de ejecutar su sentencia, no la han ejecutado, y estoy tratando de parar, y estoy tratando de anular todo el juicio. Entonces, y más o menos es como de pues, 300 más o menos, ¿no? Entonces, imagínense 10,000 pesos por la demanda. Ahora, entonces, se les hace justo cuando, ¿por qué entonces algunos tribunales han dicho que si los honorarios son usureros, deben de hacerse em, un ajuste, ¿no? Miren, vean, esto no lo digo yo, ya lo han dicho otros tribunales. Por ejemplo, vamos a ver, o sea, no está tan descabellado, miren, perdón, esta no es. A ver, esa es una tesis aislada, pero nada más quiero que lean el rubro. ¿Quién me ayude con el rubro? Honorarios de abogados. La aplicación del sistema normativo previsto en la ley número 259 que establece el arancel para el cobro de honorarios de los abogados postulantes, depositarios, peritos médicos, peritos evaluadores, árbitros, intérpretes y traductores para el Estado de Veracruz, para su cuantificación, es inconstitucional. Es inconstitucional, ¿no? Entonces, dice aquí que la parte que resulta vencedora en un juicio tiene derecho a lograr la efectividad de la sentencia, pero no obstante, ese derecho se ve frustrado cuando para el cálculo de honorarios de los abogados, uno de los diversos elementos que constituyen las costas procesales, se aplican normas cuyos montos se establecieron en una realidad distinta, ¿no? Entonces, a ver, ¿saben cuánto se cobra? ¿Cuál es el arancel? No. ¿En dónde encontraríamos el arancel? No hay una ley La ley orgánica,
En la ley orgánica. Judicial Sí, En la de la ley Ciudad acá en de orgánica. México. Aguascalientes, En la ley maestro, acá orgánica en del Poder Aguascalientes teníamos Judicial. un arancel. ¿Mande? Acá en Aguascalientes teníamos un arancel que ahorita lo acaban de derogar y se emitió una ley que regula los honorarios de ¿Dónde? los abogados y en Aguascalientes. Aguascalientes. O sea, hay una ley de honorarios. Sí, hay una ley de honorarios de los auxiliares de la impartición de justicia. Entran los abogados, peritos. Pues ese En el está Estado de muy. México se meten en una. ¿Mande? Depositarios. Sin embargo, sí se queda corta, Ajá. porque sí, pues efectivamente, pues regula ahí pues muy poco, así como bien lo decía usted. Pero no recuerdo si en el Código Procesal de aquí de Aguascalientes señala que cuando se pierden los gastos y costas se pagarán o de acuerdo al arancel o de acuerdo al contrato de honorarios de prestación de servicios profesionales que tenga el cliente. Ah, bueno, ahí En sí. un caso, ajá, Te en un escucho, te caso escucho. desde la contestación yo ofrecí mi contrato, porque en realidad sí, era un sistema era un asunto complicado, era un juicio de materia civil hipotecaria Sí, y lo exhibí desde la contestación. sí. Entonces, para hacerlo de fecha cierta, porque otra era haberlo hecho ante notario público y en realidad al último sí me compró la idea el juez y condenó a lo que yo pretendía, pues. Ok. Ok. Aquí en la Ciudad de México hay una ley orgánica del Poder Judicial que establece en su artículo 144 las costas. Y miren, vean lo que dice. Las costas en primera instancia se causarán conforme a las siguientes. Cuando el monto del negocio no exceda el equivalente a 3,000 veces la unidad de cuenta, se causará el 10%. Cuando el monto no exceda de 3,000 y hasta 6,000, el 8%. Cuando exceda de 6,000, el 6%. Y si tuviera una segunda instancia, el 2%. O sea, vamos a suponer que a cómo está la unidad de cuenta ahorita. Son 113 pesos. A ver, vamos a hacer el cálculo. Mediana Vamos a hacer un actualización. cálculo, o sea, vamos a hacer un cálculo hipotético, ¿no? Vamos a poner 113 pesos por 6,000. 6,001 para que exceda. 678,113. La mayoría de los asuntos que llevamos es mayor a 678,113 pesos. O sea, y sobre eso nos vamos a llevar el 6% y 2% en segunda instancia. O sea, si el asunto, vamos a suponer que el asunto vale, no sé, 20 millones. 20 millones por 0.06 es 1,200,000. No está tan mal. Pero 20 millones, y en fíjense, y en los de cuanto indeterminada, el estudio del negocio para plantear la demanda, 100 veces la unidad, o sea, 113 por 100, 11,000 pesos. Por el escrito de demanda y de la contestación, 100 veces la unidad, o sea, 11,000 pesos por una demanda. Una demanda de nulidad, imagínense una demanda de nulidad de, pues de algo así muy complejo, ¿no? De un contrato mercantil, de abastecimiento, de obra, que son que son complejos los de obra, ¿no? Son muy talacheros los contratos de obra, ¿no? Y hay que revisar y revisar y revisar y revisar. 10,000 pesos. Una nulidad, imagínense. O sea, o algo que, alguna juicio que no em, tenga cuantía, que sea de cuantía determinada, el, el, eh, imagínense 10,000 pesos, ¿no? Tan solo súmenle lo que nos costó ir a la universidad, la maestría, el doctorado, las especialidades, los libros,
los traslados, la comida, las desveladas, la presión, las enfermedades que se generan derivado de la presión que hay en esta profesión. O sea, no solo es por hacer el escrito, ¿no? Entonces eso, yo vi un asunto nada más que tampoco llegó a resolverse, porque en el que alegaban el contrario, la inconstitucionalidad de esto. Decían, oye, a mí me tienes que pagar, ¿por qué me vas a pagar el 2%? A mí me tienes que pagar el 30% o el 20%, ¿no? Es como si me pagaras eh, eh, el interés. No, 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 no me vas a pagar ese porcentaje, no, 10,000 pesos, imagínense, ¿no? Ok, bueno, sigamos. Vamos a 10 minutos más y le damos. A ver, entonces, habíamos hablado que el tema de las costas es el artículo 182. Entonces, aquí es el artículo prevista en el artículo 182 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, ¿no? En su caso, el valor de lo demandado, ahí está todas. En su caso, el valor de lo demandado para determinar la competencia de la autoridad jurisdiccional. Pues aquí en materia no hay cuantía. El ofrecimiento de las pruebas, la firma de la parte actora o de su representante. Si no pudieran o supieran firmar, podrán su huella dactilar, firmando otra persona en su nombre de su ruego, indicando estas circunstancias. Igualmente podrán firmar la parte actora, la persona representante autorizada, el escrito usando su firma electrónica avanzada, la cual deberá corresponder a la persona que promueve. O sea, puede ser firmada electrónica o firma física. Exhibir un ejemplar de las copias de traslado, tanto de la demanda y sus anexos, ya sea en formato electrónico o físico, las cuales deberán estar foliadas e identificadas como copia. Si los interesados fueran varios, se acompañará un ejemplar para cada uno de ellos, ¿no? Y no se será necesario cuando se presente en forma electrónica. Eso no es cierto, porque en forma electrónica, perdón, tu demanda en forma electrónica y te previenen para que lo exhibas físico. O sea, realmente lo único que te ayuda es no formarte en la fila, ¿no? Los demás requisitos. Entonces, ya nada más nos faltaría el capítulo de ofrecimiento de pruebas. Ya nada más nos faltaría el capítulo de ofrecimiento de pruebas. Nada más vamos a delinearlo. El ofrecimiento de las pruebas mencionando con toda precisión el hecho o hechos que se tratan de demostrar, debiendo proporcionar el nombre de las personas que deban rendir testimonio. No, no señala su domicilio, nada más dice el nombre de las personas, pero más adelante sí dice el domicilio en el capítulo. Entonces, el ofrecimiento de pruebas. Entonces, aquí, pruebas, ¿no? Ahora, ¿cómo armo mi capítulo de ofrecimiento de pruebas? Ya casi terminamos la demanda. Tengo que relacionar la prueba con el hecho. Efectivamente. Entonces, la primera, yo ofrezco en bloque de dos bloques. Unas pruebas genéricas
y pruebas específicas. ¿Lo han hecho así? Miren, No. pruebas genéricas y luego pruebas específicas. ¿Cuáles son las genéricas? Pues primero, la documental pública, nada más las vamos a esbozar y ya mañana las desarrollamos. El instrumental de actuaciones, Ajá, la documental pública, la presuncional, así es, la documental pública o la documental pública o instrumental de actuaciones. ¿Qué otra? la presuncional, La presuncional en su doble aspecto legal y humano, ¿no? Y después, para que no, las pruebas específicas, para que no se, está bien sencillo. Lo que hago es corto y pego los hechos y empiezo a ofrecer las pruebas. Aquí sería, por ejemplo, la documental pública consistente en la copia certificada del acta de matrimonio, ¿no? Luego, aquí sería eh, la documental privada consistente en los comprobantes de prestación de servicios de agua, luz, etcétera, etcétera. Y luego acá sí, sería la documental pública consistente en las copias certificadas tales y así. Esa mañana ya lo detallamos, pero pongo los hechos y de ahí voy sacando las pruebas y las pruebas y las pruebas. Eso me va a facilitar mucho la exposición, los alegatos iniciales y los alegatos de clausura o las conclusiones en la audiencia, tener bien estructurado cuáles son mis prestaciones, la premisa fáctica que hay, la premisa probatoria que tiene y la premisa normativa, ¿no? O sea, esto que dicen de la teoría del caso, eso ya está desde hace de siempre, que es la premisa normativa, la premisa fáctica para la premisa probatoria. No lo que hicieron es ordenarlo. Pero eso ya está desde siempre. Desde siempre en nuestras demandas ponemos una premisa normativa, una premisa fáctica y una premisa probatoria, ¿no? Bueno, hasta aquí alguna duda, algún comentario.